Muchos apelan a la referencia de los signos del zodíaco. Yo las paso por alto porque cuento con una predestinación especial, la fecha de mi nacimiento, excluyendo los otros signos, y esa nominación religiosa que corresponde a Día de los Muertos. Me ha acompañado ese signo con una fidelidad absoluta, de modo que me crea profundas dudas a menudo sobre mi existencia. De modo que es usted un hombre que vive a partir de un Día de los Muertos, lo que encierra en cierto modo ya una de esas... Antes del psicoanálisis yo tenía la convicción de que sí, que yo vivía a partir de ese día, pero después me di cuenta que vivía desde antes, y no solo del tiempo de la estancia en el seno materno, sino que voy percibiendo que vengo viviendo las vidas de mis padres y de mis abuelos, y de otros que están más lejos, y no los reconozco perfectamente, pero por ahí me brotan. Hablemos un poco, si le parece a usted, acerca precisamente de esos orígenes, de esas raíces, de la rama paterna, de la rama materna. Usted desciende por una parte de italianos y por otra de brasileños. Los abuelos, hasta donde yo conozco, son de Italia. Sicilia es Italia. De pequeños pueblos de montañas. Si esos pequeños pueblos de montaña son Sicilia y Sicilia es Italia. Pero parece que sí que lo soy en todo, porque mi cuerpo se ha configurado tal esas raíces. Mi sangre tiene esa temperatura. Mis manos me acompañarán siempre con su característica cortas, anchas, de trabajador rural. Y, como digo, parece que hay algo más lejos todavía, que me lo señalaron en alguna visita al pueblo natal de mis abuelos, que tiene que ver con los griegos, que también eran chiquitos, no todos eran preciosos como el Apolo, ¿no? Ni tan bien configurados como él. La tez, otras características. El nombre del pueblo se llama Troina, pequeña Troya, y está en una montaña, bien salpicada por las cenizas del Vesubio, del Etna. Y luego la familia siguió el camino de los emigrantes en busca de un destino. Yo estoy haciendo la vuelta al revés ahora, ¿no? Se fueron de Europa a América, como el puerto más cercano, luego que se atravesaba el Atlántico en esa época de poca agilidad en los transportes, era de Brasil, se quedaron en Brasil. Y ahí nació mi madre, como gran cantidad de los demás miembros de mi familia. El paso sucesivo fue a la Argentina, donde ya se establecieron para fundarme a mí. Pero eso es por lo que se refiere a la rama materna. La materna, pero está entrelazada con la paterna. También los abuelos paternos proceden de esa región italiana, pobre y cálida de Italia. Era muy vitivinícola, trasplantado eso a las costumbres familiares, a su trabajo, al de mi padre incluso, que era enólogo. ¿Fueron exactamente sus abuelos paternos los que se trasladaron a América? Los paternos y los maternos. Los maternos. Sí, sin ponerse de acuerdo. Nunca lo lograron del todo. Solo una noche, parece, para fundarme a mí, para crearme a mí. Sus abuelos paternos también allá en la Argentina, su abuelo concretamente trabajaba en la cosa vitivinícola, era bodeguero, cultivador. Era bodeguero y vitivinicultor, completo, ¿no? Sí. Y su padre, en cierto modo, hizo la carrera militar y luego se convirtió en enólogo, es decir, el elaborador exquisito de los vinos. Luego los consumía. Usted ha escrito algunas veces y ha dicho que la figura de su padre, que es una figura muy importante y reiteradamente recordada a lo largo de su obra, de la que usted en cierto modo está huérfano o ausente desde los 10 años, era una figura realmente con apostura marcial. Sí, en una revista que tratamos de conseguir para mostrarle a usted alguna documentación familiar, acá no está. Hay una cantidad de
fotografías familiares y mi padre aparece en ella con un casco de militar con pararrayos, porque en la Argentina en esa época, principios de siglo, copiaban el estilo de marchar de los alemanes y el uniforme, y el casco tenía esa punta aguzada. Sí, él era de carácter eminentemente austero, severo, enérgico, y se retiró de mi vida cuando yo era niño. Ha contado usted también que tenía siempre una cierta tendencia a estar con el cuerpo erguido, con el cuerpo en pie, y que incluso tenía dos escritorios, uno para trabajar sentado y otro para escribir de pie, ¿es verdad? Sí. Lo que me asombra es que usted lo sepa. Lo debo haber dejado escrito en alguna parte. En alguna parte. Bien. Es verdad. Era tan hombre activo y de acción que no le bastaba un escritorio común. Lo desdeñaba. Tenía dos de pie, no uno. Parecían atriles enormes. Uno cubierto del material que manejaba y el otro para escribir directamente. No creo que haya leído a Dostoyevsky para inspirarse en esa actitud, o la biografía de Dostoyevsky, porque no sé si usted sabe que un libro de él fue dos, El hombre del subsuelo y La patrona, fueron escritos de esa manera, pero por una razón que no era exactamente la que aplicó mi padre a esa elección de escritorio, o a esa construcción, porque hay que hacerlos de encargo. A Dostoyevsky le ocurrió que por eso los dos libros deben ser tan dolorosos y tan sufrientes. Tenía un terrible ataque de hemorroides en la época en que escribió esos dos libros. Entonces no podía escribir sentado, e inventó esos atriles para escribir. Su padre dejó cosas escritas, cuadernos, notas, por las cuales usted intuyó después, porque creo que a sus 10 años todavía no había, en fin, sintonizado con esa vocación más o menos secreta. Usted entonces descubrió que su padre tenía inclinaciones literarias que sin duda heredó. Inclinaciones y cultivos. Después, no solo por el conocimiento de lo que dejó escrito en casa, sino por publicaciones, que me costó muchísimo encontrarlas, la familia se había distraído de ese aspecto, pero le busqué a los amigos que él tuvo en su juventud, y existía una cantidad de papeles trasladados a la letra de imprenta, sí. ¿Llegó usted a encontrarlos? Sí. Y los perdí. ¿Y cómo escribía su padre? Él tenía, propio de la época, una imaginación apegada a Víctor Hugo. Era el gran ejemplo de la novelística de esa época. Y lo hacía, pero se le escapaban los cables, y Víctor Hugo era hombre de extraordinaria imaginación, pero de ningún modo apelaba a lo fantástico. Y en lo que ha dejado escrito mi padre hay vías de salida hacia lo que no parece normal o real. Hay una frase, un pasaje en que se sale del realismo, que era el que aparentemente quería cultivar, y con la donosura poética del lenguaje de Víctor Hugo. Sí, y no me lo he preguntado. Lo pienso y lo digo porque usted me lo ha preguntado. Por parte de su madre, aunque hija de italianos, nacida en el Brasil, ya hay en la sangre una inyección distinta que lo da naturalmente el medio ambiente, la geografía, el ritmo peculiar de aquella tierra. Su madre creo que era la alegría en persona. Así es, pero tiene otra virtud que coincide con lo que usted acaba de intentar rastrear. Yo creo que aprendí a contar, si es que aprendí, gracias a ella. Porque de niña, como no había televisión, no es porque en mi casa no hubiera un aparato, sino porque no existía. Ella era muy animadora de las noches y se dedicaba a contar cosas. Lo que ella contaba eran sobre todo recuerdos de mi pícara familia.
de mi aventurera familia, de mi pobrísima familia, de mi sufrida familia. Y ella lo contaba de una manera que me encantaba más que los cuentos infantiles de los que me había provisto tanto mi padre en libros. Y me gustaban a tal extremo que cuando maduré un poco más, me planteé la cuestión de cómo consigue hacerlo. Porque después de todo son las mismas historias, algunas de ellas, aquellas que no estaban iluminadas por su imaginación, que la que contó el tal tío o el tal primo. Contó más o menos el mismo caso de ese tío que hacía tales o cuales diabluras. Entonces, porque ella lo cuenta, tiene una forma de contar con alguna técnica. Y traté de desentrañar esa técnica y cuando la razoné, empecé a aplicarla como ejercicio. La he aplicado siempre. Los resultados quizás no sean tan felices como los de ella, porque aparte de que el mérito es distinto, porque la técnica narrativa de ella era la oral. Ella no escribía. Y yo he intentado hacer eso en la forma escrita. Y como soy torpe para las dos cosas, la expresión oral y el traslado a lo escrito, el fracaso. Es decir, engendró la luz, la semilla, pero no dio los mismos resultados. La que debió escribir fue ella. Debió retraerse muchas actividades a tiempo, ¿no? Por ejemplo, el día que decidió engendrarme. Si hubiera desistido de eso, si se hubiera inhibido sabiamente, qué buen resultado hubiera tenido para mí, ¿no? Usted bromea, naturalmente. Lo digo con toda la seriedad posible. Es bastante dramático lo que me ha ocurrido, ¿no? Nacer. Pero eso nos ha ocurrido a todos. No todos lo toman en cuenta. Creen que están vivos y ya está, pero no piensan el grave problema de haber nacido. El engendrador de culpas y remordimientos que uno descubre tardíamente, que es cuando se siente culpable y castigado, y peor que eso, se siente futuro engendrador de otros seres que va a producir y van a seguir la cadena del infortunio, que es la condición humana, ¿no? Dejemos ese tema. No, lo que está claro a través de las palabras de Antonio Di Benedetto es que hay ahí realmente una curiosa mezcla, una simbiosis, una síntesis mejor de lo que podemos llamar los temperamentos de ambas ramas, del padre y de la madre, del padre serio, austero, de la madre alegre, comunicativa, aficionada a la música. Creo que ha habido además antecedentes también en ese sentido. La familia materna, sí. Entonces hay una cosa ahí entre dramática y alegre, que está luego en toda la obra de Antonio Di Benedetto. Por otra parte... ¿Usted encontró algo de alegría en eso? Hay atisbos de alegría. Sí, es cierto. Acá, por ejemplo, hay un intento de humor. No puedo llamarlo nada más que tentativa, luego, ¿no? Porque nunca lo logro. Todo es muy triste. Se parece a la vida. Había, por otra parte, a lo que parece, en la tradición de la rama paterna, una serie de suicidios repetidos, ¿no? Que esos han influido y han marcado también mucho su sensibilidad. Bueno, este libro es bastante franco sobre ese tema. Los suicidas. Publicado por Editorial Sudamericana. Voy a ver si tengo los datos por aquí. Y hay un capítulo en que narra exactamente lo que sucedió con mi abuelo y un primo mío, es decir, nieto también de mi abuelo. Un conflicto extraordinario, lucha entre el abuelo y el nieto por una misma mujer, y el suicidio, que yo lo presencié de oídas porque estaba viviendo en la misma casa y alcancé a presenciar lo que había quedado de mi primo después que se apoyó una carabina en el pecho y se disparó. Eran casi siempre dramas pasionales. Parece que sí.
con unas hostilidades que desengendraban de pronto de una ferocidad insufrible. Parece que sí. Hay una anécdota que también ha contado usted alguna vez, que se refiere, me parece que es a sus abuelos. Su abuelo, ya muy mayor, hizo un viaje, creo que a Italia, y se regresó con una mujer. Y parece que su abuela no le perdonó jamás, aceptó seguir conviviendo con él hasta la muerte, pero no volvió a dirigirle la palabra. Es así. Mi abuelo, como era vitivinicultor y con un criterio avanzado, y ya tenía bienes para hacerlo, iba periódicamente a Italia para traer cepas resistentes a la filoxera. Y en uno de los viajes, en vez de traer cepas, se trajo una mujer, una joven, y la instaló en la propiedad rural de ella, en una casa muy hacia adentro. Así que vivía parte de cada jornada en la parte delantera del edificio, del viñedo, y parte en el fondo del viñedo. Esos paseos parece que no le agradaban a mi abuela. Y le retiró la palabra. Y estuvo 40 años sin hablarla. Sin hablarle. Quizás ella, como extrema defensa, después de tanto hablarle, pero mi abuelo siempre intentaba decirle algo. Lo he presenciado porque al quedar huérfano yo, ellos me recogieron y viví un tiempo. Pero ella, como extrema defensa, no solo le quitó la palabra, sino que se quedó sorda. Yo creo que es un instinto de la naturaleza, de la fisiología, para construir su absoluto muro de silencio respecto de él. Y así logró independizarse. Qué curioso mundo, el mundo en el que discurrieron los años primeros de Antonio Di Benedetto, con una fecha que es trascendental, que es crucial. Es la fecha del 13 de febrero de 1933, cuando muere su padre. Vivían ustedes entonces no en Mendoza, sino en Bermejo. Es un suburbio de Bermejo, pero ya un poco rural. Como he visto hoy, al venir hacia acá, que la ciudad de Madrid, de pronto le crece el pasto, ¿no es cierto? Se pone verde, y hay viviendas. Eso era Bermejo. Esa muerte de su padre fue para usted, naturalmente, no solo un drama, sino algo mucho más, algo que le sacudió para siempre, ¿no? Sí, aparte de los factores previsibles, el cambio de situación económica, el cambio de un hombre jefe en la casa. Lo importante es el misterio sobre la muerte de él, que nunca me fue revelado. Quizás por un acto de compasión, con efecto contrario, porque me he imaginado tantas cosas que me han hecho sufrir, o que me han considerado un predestinado, que quizás me han torcido el pensamiento y la manera de comportarme frente a la vida que debemos afrontar. Pero a usted le contaron que murió de muerte natural. Sí, esa fue la conversación generalizada. Pero como yo esa noche escuché una explosión, fue a eso de la 1 de la mañana, y otras cosas, otros indicios, no me dejaron verlo. Suele suceder frente a la muerte del progenitor, que se prive al infante de esa impresión del hombre muerto, pero yo ato los cabos parece en favor de mi mal pensamiento, así que dejémoslo también eso. Viene a partir de ese momento una etapa realmente más dura todavía para usted y para su familia, porque efectivamente falta el jefe, falta la sombra protectora y falta, por otra parte, la aportación económica, lo que genera un estado de pobreza en el cual se desarrollan los años en que usted toma sus primeros contactos con el mundo de la cultura, con los estudios, con los colegios, con las letras. Sí. En esa época es cuando va usted muy a menudo a la casa de sus abuelos. No, en la primera infancia, inmediatamente después de la muerte de mi padre, quedé con ellos. ¿Se quedó con ellos? Sí, para sustraerme a ese ambiente duro. Empezó sus estudios primarios en la Escuela de Campo de Bermejo, más tarde ya en Mendoza. En esa época en la que usted además se vaya abriendo un poco a la vida social, digámoslo así, se hace usted Boy Scout,
se hace jugador de fútbol, parece que bastante bueno para la esa época. es una de las mentiras que he dicho. Sí, es mentira todo. Era malo. Era malo. Jugador, pero malo. Pero como Boy Scout era bueno, ¿no? Sí, era perfecto, a tal extremo que conseguía lo que a veces no lograba el capitán de la compañía, porque él requería disciplina, obediencia y que se le siguiera, ¿verdad? Y yo conseguía el efecto contrario. Yo era muy gordo y muy pesado, y el capitán ordenaba hacer tal o cual marcha, y a mí me ponía al final para que no desentonara demasiado. Y era tan torpe mi andar, mi energía física, que siempre me retrasaba. Entonces mis compañeros aflojaban y aflojaban el paso para que yo no me quedara demasiado atrás. Quiere decir que yo tenía más autoridad que él y más poder después de todo. Así que era muy buen Boy Scout. Y además sabía desde muy pronto despertar y conmover la solidaridad de los demás. ¿Sí? Que en eso también hay un antecedente familiar, porque a su padre le levantaron algo así como un homenaje, un monumento, le dieron el nombre a una plaza, la Plaza del Buen Vecino, porque había sido un vecino ejemplar en esa comunidad, ¿no? Así es. Sí, así se llama. El monumento dice al buen vecino y está el nombre de mi padre. Sí. En esa época sombría, en esos años primeros, que usted ha relatado muchas veces de una o de otra manera, hay un libro que usted lee y que le impacta más que por el mismo contenido, por el título. Era un libro de Bernardo Levinsky, me parece, que se llamaba algo así como Es difícil aprender a vivir, algo así era, ¿no? Bernardo Berbisky, perdón. Es un novelista argentino que escribió un libro, el que usted ha alcanzado en el aire, lo ha rescatado, que se llama Es difícil empezar a vivir. Y es una frase sabia. Y como yo me daba cuenta de eso, es decir, estaba empezando a vivir, y no me gustaba eso. Pero no había encontrado el molde para caracterizar mi situación, y por eso se me quedó prendido el título de ese libro. Mire que han dado ese título, que lo viene a recoger usted en España y a recordármelo. Vaya. Antonio Di Benedetto conoce Buenos Aires cuando tiene más o menos 3 años en un viaje relámpago en el que apenas conoce los parques, los jardines, pero después, a los 11 años, después de la muerte de su padre, hay un viaje ya en el que sí se entabla un conocimiento de la ciudad que no resulta, por otra parte, del todo satisfactorio. Tiene una parte, digamos, optimista y positiva, y que es el descubrimiento de unas extrañas máquinas que usted avisora a través de unos ventanales, máquinas que acaba por saber que son las rotativas de uno de los más famosos diarios bonaerenses, ¿no es así? ¿Conoce usted la letra impresa y cómo se produce? ¿Cuántas cosas sabe usted? Pero cuéntelo usted, yo lo que quiero es darle el pie para que usted lo cuente. Bien, en ese periodo de duelo, mi casa se hacía lo imposible para levantarme a mí. Y un tío mío me llevó a Buenos Aires, él tenía negocios allá, cuestiones de cueros, me llevó a Buenos Aires para distraerme y mostrarme esa gran ciudad. Me alojó en un hotel de la Avenida de Mayo, nos alojamos, y desde el momento que me depositó en la pieza del hotel, se olvidó de mí. Dio instrucciones para que me dieran de comer, que me atendieran, yo tenía 10 años y meses, para que me atendieran perfectamente, pero él se fue a sus negocios de día, y de noche no sé qué haría, pero tampoco aparecía. Yo estaba tremendamente aburrido en la pieza del hotel, y estaba tan solitario que buscaba distracciones. Oía el ruido de los autos en la gran ciudad, la Avenida de Mayo, que era entonces el eje de la capital, y mi aburrimiento me llevó a 3 cosas que recuerdo. Una fue que no sabía qué hacer porque no tenía nada, ni qué leer, y hacía ejercicios. Lo que conseguí entonces fue domar un poco los dedos. Me han quedado más o menos así, mire. Yo puedo doblar este dedo así. De aburrido que estaba, me puse a forzarlo y domesticarlo. Casi todos, ¿no?
Y lo segundo, salí a la calle, caminé una cuadra, que era una gran aventura, y compré una revista, se llama Leoplam, que poseía esta virtud: reproducía íntegramente alguna novela de categoría. Allí figuraba una, en el ejemplar que yo compré, una de Edgar Allan Poe. Fue mi descubrimiento de una revista y de la literatura narrativa, que ya no era ni la infantil, ni la sombría, ni el Quijote, que también había tenido que estar leyendo desde los 8 años. Así. Eso es lo segundo. Luego me acompañó hasta que se fundió la revista. Leí todas, las coleccioné enormemente. Y lo tercero fue que, reptando por esas veredas al pie de los altos edificios, me llamó la atención un ruido que procedía, un ruido rugidor que procedía de unas ventanas enrejadas al nivel del suelo. Me asomé y me asusté porque parecía que salía una sábana volando. Era una rotativa que estaba escupiendo diarios. Y era el diario Crítica. Y parece que esas dos cosas me iban a acompañar en la vida. No digo que la hayan determinado, pero desde entonces mis carriles han sido los de la rotativa y los de lo que contenía la revista Leoplam. Han sido hasta cierta altura, pues la vida se ha diversificado. Y la parte negativa de ese viaje fue que usted no acabó de entender o de querer a Buenos Aires. Me creó una tremenda resistencia y me negué absolutamente a pisar más Buenos Aires. Es decir, los argentinos estamos divididos en dos sectores: los porteños y los no porteños, con odios y desprecios recíprocos, que son injustificados, son excesivos. Es la eterna lucha de provincia contra el interior, ¿no? Se repite en los países. Pero yo me plegué a ese bando con mucho furor y con mucha manera carnívora, y no aflojé hasta que tuve que pasar por Buenos Aires en viaje a otro país. Entonces resignadamente circulé por ahí, sin privarlo nunca a ese otro país que hay dentro de la Argentina, que se llama Buenos Aires, de mi repulsa. He aflojado. Por fin, por fin. Ahora he vivido 3 meses continuos en Buenos Aires, 3 meses y medio, y he comprendido que los porteños no son tanto como se dicen, como los marcamos los del interior ahí. Hay siempre unos recelos de la provincia con la capital, esto lo existe siempre, ¿no? Por ser la concentradora de todo, riquezas, las vidrieras, toda una gran ciudad es siempre una gran vidriera. Está el lujo, la elegancia, la seducción, el entretenimiento. Buenos Aires, desde un punto de vista literario, ha tenido sin embargo también siempre un cierto desdén por los escritores no porteños. Sí. En cierta época, pero eso ha sido superado. Sí, luego se ha rendido ante la existencia de algunos como usted. Antes se exigía una condición. Muchos autores del interior han surgido a través de prensas de Buenos Aires, se han hecho relativamente famosos por eso, pero exigía la condición de la asimilación. Es decir, había que ir a vivir allá y llegar a ser súbdito de Buenos Aires. Pero con posterioridad, muchas editoriales prestaron atención sin hacer distinciones a que el autor fuera de uno u otro sector. El ejemplo lo dieron algunas editoriales haciendo concursos abiertos a todo el país, ¿no? Y luego editando sin discriminación. Esa situación está superada. En ese sentido, por otra parte, usted se puede sentir satisfecho porque, aparte de que los editores de Buenos Aires estuvieron enseguida abiertos a su obra, usted tuvo llamadas tan significativas como la de Borges para que fuese usted a pronunciar una conferencia el año 58 en la Biblioteca Nacional. También es cierto. Que debió ser para usted, me imagino, en fin, muy satisfactorio.
Sí. Borges había obtenido un reconocimiento mucho más generalizado que el que hasta entonces lo había acompañado en la Argentina, y en el mundo todavía no pedaleaba demasiado fuerte, a raíz de la revolución del año 55, porque a él lo sacaron de una condición humilde y lo llevaron a un cargo con la jerarquía intelectual y la nobleza que abriga como significación el ser director de la Biblioteca Nacional, el hombre adecuado para un gran cargo, y un honor para él. Y desde allí no solo se conformó con cuidar su tropa de libros, sino que hizo algo de acción cultural con participación activa de los hombres que escribían, e invitó a algunos a ocupar la tribuna de la Biblioteca Nacional. Y un día me cayó eso a mí. Me invitó a hablar de literatura fantástica. Él me presentó. Sí, fue una de las cosas buenas que ha hecho Borges. Unos miles más, ¿no? La literatura fantástica es, por otra parte, una de las especialidades y de las aficiones más hondas de Di Benedetto. Sí, la he estudiado bastante, la he cultivado de alguna manera, he escrito un libro inédito. Ahora en Francia han dando conferencias sobre eso, la fantástica argentina especialmente. Pero justamente al tener que retomar el tema, y como ya no poseo mis papeles, se han quedado por ahí, he tenido que rehacer la conferencia. Al rehacerla he descubierto que ya no me importa tanto. Me amargó que si he invertido tanto en el cultivo de ese terrenito, después no me interesan los frutos. Pero superé esa preocupación amarga, o esa decepción, al observar que no es particularmente la fantástica lo que me ha decepcionado, sino todo lo que hay alrededor de ella, que es mucho decir, forma parte de una decepción general. Le veo muy decepcionado hoy en esta conversación. ¿Está usted en un día negativo o es un día estándar en su vida? Es de los mejores. Es de los mejores, gracias. Vamos a recordar su primer contacto con el periodismo profesional, si podemos llamarlo así. Creo que se produce con una especie de revista volandera que se vendía en las puertas del estadio, y según ha dicho usted también con un cierto humor del que no están ausentes otras muchas páginas suyas. Lo compraban para sentarse sobre el cemento utilizándolo de almohadilla. Usted lo cuenta tan completo y tan bien que hace innecesario que yo lo repita. No, pero ¿qué es más o menos así? ¿Qué escribía usted ahí? Era un periódico pequeño que se llamaba La Semana, en formato tabloide, muy bien presentado, papel de color, que era raro allá. Y el editor se esmeraba en hacer un periódico de calidad, sin preocuparse mucho por el destino económico. Y me invitó a mí, yo era estudiante de 16 años, algo así, me invitó a atender la sección de los espectáculos, específicamente cine. Yo estaba muy orgulloso, pero después notaba que aunque veía el periódico en los kioscos, nadie se enteraba de lo que salía allí. Y una vez alteré mi día de visita a la imprenta y fui el domingo, porque tenía que retirar unos papeles, y encontré que ese día sí había muchos canillitas. Canillitas les llamamos nosotros a los vendedores de diarios, ¿no? Muchos. ¿Qué ocurre? Y me explicaron. Como el periódico se vendía de lunes a domingo, para el domingo ya quedaba mucho rezago. Entonces los canillitas iban y lo compraban más barato, lo llevaban a las canchas de fútbol, a los estadios, donde la gente lo compraba a pasto, no para leerlo, sino para sentarse, porque las gradas estaban un poco sucias, ¿no es cierto? Ese era el destino de lo que yo escribía. Bueno, pero ahí tuvo usted ya su primera oportunidad para escribir, para ensayar, para... Sí, sí.
Así fue. Para desarrollar sus ideas sobre el cine. Sí. Y por algún sector del cuerpo se les contagiaba lo que yo escribía a los lectores potenciales, ¿no es cierto? No tenían necesidad ni de usar los ojos. Y después había otra conexión o otra aproximación al periodismo, que fue en la casa de su abuelo también. Me parece que un periodista que iba a utilizar su máquina de escribir para pasar los textos. Un tío de elección, muy cercano a mi familia, sí, era secretario de redacción de un diario. Y cuando observó el proceso económico de mi familia, yo tenía 17 años, algo así, me dice, venía a trabajar. Me llevó al diario y me dio un puesto. Ahí empecé como periodista profesional realmente. Estaba usted estudiando Derecho en esa época, ¿no? Todavía no, lo empecé al año siguiente. Entonces. ¿Y eso le proporcionaba a usted también algún dinero? Un sueldo. Un sueldo. Sí. Trabajaba 4 meses de cada año y con el resto me pagaba los estudios porque tenía que viajar a otro punto de la Argentina para cursar en la universidad. Con eso me pagué los estudios, en parte. Y cuando usted había empezado a escribir sobre el cine, ¿ya tenía usted una idea clara de lo que había de ser también una de sus aficiones más profundas, en lo cual está usted naturalmente sintonizado con otra serie de escritores de su tiempo que han visto en el cine un fenómeno extraordinariamente importante desde el punto de vista de la expresión? Bueno, entonces yo no lo pensaba como cosa propia, sino como espectador, ¿no es cierto? Porque, piense, era el tiempo de Greta Garbo, entonces, o de Marlene Dietrich. El cine para uno era algo lejano, que se fabricaba en la América del Norte, y no podía tener acceso a eso. Como expresión sí lo deseaba, pero en realidad nunca pasé de la condición de espectador. Pero más adelante... Siempre he sido espectador. Sí. No, pero en su obra hay una sustancia cinematográfica. Y son ensayitos, tentativas, algo que a uno se le pega, ¿no? Hay uno que es... ¿Dónde está? No, a ver. Como... No sé si se puede leer acá, ¿no? Sí, cómo no. Habla de los dos cuentos, Declinación y Ángel y el abandono y la pasividad. El primero dice: está compuesto solo con cosas, pero no simulándoles vida y lenguaje como en las fábulas. El florero es florero y la carta carta. Si el vidrio y el agua hacen estragos, es en función meramente pasiva. El drama humano se halla implícito. Esto es la raíz de eso que me han pegado a mí, de que tengo que ver con el origen del objetivismo. Exacto. Que es usted, ¿no?, casi un anticipador del objetivismo, sí, o del objetismo, como le han dicho. Este también. Cuento es uno de los que ha determinado esa apreciación. Y el otro es el que tiene referencia a lo que usted dice, que los contagios del cine. Declinación y Ángel está narrado exclusivamente con imágenes visuales, es decir, un cuento de 90 páginas, narrado exclusivamente con imágenes visuales, no literarias, y sonidos. Fue concebido de modo que cada acción pueda ser fotografiada o dibujada, o en todo caso termine de explicarse con el diálogo, el ruido de los objetos o simplemente la música. Es una aplicación a la literatura de la técnica cinematográfica, no escrita como guión, sino como narrativa, sí. ¿no? No, lo que está claro es que esa manera que tiene el cine, que es distinta, esa sintaxis del cine, de las acciones paralelas, de los primeros planos, y también un poco los objetos. Los objetos en el cine tienen una significación tremenda. Un primer plano de un teléfono, de una ventana, de mil cosas más, son decisivos en ocasiones. Y esa técnica se encuentra en muchas cosas suyas. Esa y otras muchas, porque yo diría que usted es un poco un explorador y un inventor de caminos. Está siempre tanteando y ensayando fórmulas. Eso dice más o menos el prologuista de otro libro, que no me acuerdo cuál es. Un argentino que estaba de profesor en Estados Unidos.
él habla de la literatura experimental que hago yo. Exactamente. Y era cierto, porque yo trataba de hacer cada vez una forma distinta. Eso me vino por un gran cansancio. Parece que me sigue el cansancio. Un gran cansancio, porque alguien me embarcó en leer a Balzac. Yo lo tomé tan al pie de la letra que lo leí casi todo. Y después de un tiempo me di cuenta que me había empalagado. Y dije, la literatura no debe ser así, sino que debe cambiar ante todo. Y luego yo también debo cambiar de libro en libro. Y lo fui intentando. De ahí lo de experimental, que a la larga, por el mucho uso con medio mundo, y con toda la literatura experimental que se hace, se volvió una acusación y un cargo contra los que hacen literatura puramente experimental. Así que dejemos de lado esa palabra, porque en definitiva se vuelve una acusación o una ofensa, ¿no? A usted, que se le ha señalado como el primero de los objetivistas, luego más tarde, en el curso de una estancia en Francia, conoció usted a la gente del Nouveau Roman, habló usted, y creo que tuvo sus polémicas incluso con este grupo. No, las polémicas se han establecido en la Argentina, en medios universitarios, en periódicos, y el planteamiento era esto. Algunos sostuvieron que yo era el inventor del Nouveau Roman, que se llamaba objetivismo. Entonces, sí, se llamaba Nouveau Roman y luego se le llamó objetivismo, u objetismo. Y otros decían, bueno, puede serlo en América, pero no más. No había ocasión de ventilar la cuestión, hasta que sucedió esto, que en uno de los festivales de cine de Berlín, en un copetín que daba la Embajada de Francia con motivo de la presentación de una película francesa, encontré a Alain Robbe-Grillet y lo enfrenté un poco agresivamente, como diciéndole, usted el que me ha usurpado el título, decía yo. Me sentí tan importante de tener la oportunidad de pelearlo con alguien en el asunto. Y me dice, desde luego no le dije eso, ni en mi intención real diga tal cosa, pero le pedí que aclaráramos ese punto por una cuestión de cronología, fechas, cuándo lo hizo, cuándo lo concibió, él y su grupo, ¿no? Este hombre en el copetín me dijo, bueno, pero hablemoslo de otra manera, en otro momento, como el que uno invita a pelear, y dice, bueno, vamos en la calle después, vamos a la vereda, nos sacamos el saco. Y dice, bueno, véame mejor. Se colocó siempre a distancia y en superior. No siempre, en ese momento. Véame mejor en el hotel. Tal día, a tal hora. Me anotó. Y yo me fui ya muy satisfecho con ese rescate. Después que estaba en el hotel, madurando la oportunidad que voy a tener para discutir el asunto. Yo no sabía lo que era el objetivismo, pero ya me habían calificado ahí, tenía que defender mi propiedad. Y cuando saqué en el hotel del bolsillo el papelito que él utilizó para hacer la anotación, descubrí que él y yo estábamos en el mismo hotel. Y me fijé en la hora, mañana a tal hora. Ese día me preparé, era eso de las 3 de la tarde del día siguiente, y a las 2:30 bajé a portería para que me indicaran cuál era la habitación de este señor. Me dijeron, en el 3er piso está la habitación. Subí y descubrí que la habitación de él, a donde yo tenía que entrar, era la contigua de la mía. Es decir, habíamos estado viviendo juntos con esa contigüidad que para la literatura algunos nos habían creado. Ahí me recibió con una cordialidad no estimulada por ninguna copa de alcohol, y analizamos la cuestión con este librito en la mano. ¿Se nos está terminando el tiempo? No, adelante. Bueno, él dijo esta cosa sabia. Dice, mire, ni usted ni yo
somos los inventores, los fundadores del objetivismo. Piensen lo siguiente, usted y yo hemos escrito por reacción contra algo. Es cierto, por reacción. Ya le he contado a usted cómo yo escribía, lo he escrito siempre un poco como reacción contra Balzac, contra la manera de Balzac. Y sí, es cierto. Dice, bueno, piense que el mismo efecto pueden haberlo sentido varias personas en el mundo, al mismo tiempo, con esta característica o condición determinante, que alguien se enoja con algo, y para solucionarlo busca medios, y esos medios, en un mundo civilizado y tan comunicado, pueden ser los mismos, acá o en otro lugar lejano. Nuestro rechazo de cierta literatura nos llevó a escribir de otra manera. Para escribir de esa otra manera, usamos, para hacer nuestra propia composición, recursos que estaban en todas partes, especialmente a través del cine. De esa manera empezamos a coincidir en los resultados. Estábamos actualizados por igual, porque en un mundo tan comunicado, uno presencia el espectáculo de cine, el de televisión, escucha la radio, lee los diarios, todo lo tiene en el mismo día, en todo el orbe. No es extraño que la reacción haya sido semejante. En mí, que vivía en Francia, en usted, que vivía en la Argentina, y en un señor del Japón, que en ese momento era ascensorista. Me aclaró desde luego que estaba inventando ese personaje, ¿no? Era ascensorista, pero con ánimo y rabia literaria se puso a escribir. Y quizás los tres, en tres lugares del mundo muy distantes entre sí, y al mismo tiempo escribimos más o menos lo mismo, con la misma técnica. La ventaja que yo les llevé a ustedes dos, me dice, como si estuviera el otro escuchando el japonés, es que yo nací y vivo en Francia y me expresé en idioma francés, que tiene una extraordinaria irradiación cultural en el mundo y una gran influencia. Y usted se quedó en Mendoza, y su libro demoró en aparecer y en dar vueltas y llegar a ser conocido, traducido al inglés mucho después. Y piense en la situación de ese pobre ascensorista, que ve que lo suyo ya se ha vuelto anticuado, y sigue de ascensorista y nunca publicó el libro. Es bonita la historia. Pero el tiempo realmente no nos sobra. Vamos entonces, si le parece, recordar que en el año 53 aparece su primer libro, no el primero que escribe, sí el primero que aparece en público, Mundo Animal. Antes había escrito otros que algunos condenó para siempre, uno de ellos, que no sé si apareció después, El Conventillo, junto a Miguel E. Oliva. Esta obra le abrió las puertas del mundo editorial bonaerense, que era por entonces casi inasequible para el escritor de provincias, como hemos dicho. Tiene grandes elogios de la crítica y es la primera aportación que hace usted al cuento, un género en el que tantos compatriotas suyos han demostrado también extraordinario magisterio. Usted ha dicho que cada uno de esos cuentos, sin embargo, es una indignación transfigurada, y que el título de ese libro que aquí no tenemos, Mundo Animal, es por lo tanto un insulto, es una invectiva. Por esa época usted ya se había casado, porque creo que el primer ejemplar de Mundo Animal lo llevó su esposa a casa desde la editorial. Su esposa Luz, que era una excelente compañera para usted en esos tiempos de preocupaciones y de inquietudes de tipo económico, literario, profesional. Mundo Animal tuvo el primer premio municipal en Mendoza y faja de honor de la Sociedad de Escritores Argentinos. Sí, otros premios. No lo tenemos por aquí. No, ¿sabe qué hay? Porque cayó agregada en estos que he traído. Una faja de honor, para que viera cómo son. Pero ya se la ha tragado algún libro, son devoradores. Aquí está. ¿Sí? Bueno, esa es una faja comercial, pero la de honor realmente, esa es la comercial. La de honor lleva el escudo de la figura de Leopoldo Lugones, que es el papá de estas cosas, el gran poeta argentino. Después he tenido el mismo premio por este libro. Por El Juicio de Dios. Sí.
Otras cosas que ocurren en su vida: en el 53, director de espectáculos de cine artístico y organiza la filial en Mendoza de la Sociedad Argentina de Escritores. Director del Teatro Independencia, corresponsal de la prensa de Buenos Aires. Otras experiencias de puestas en escena y montaje de espectáculos, como la fiesta de la vendimia del año 58. La beca famosa del gobierno francés con la estancia en París. Luego corresponsal sobre todo en los acontecimientos cinematográficos más importantes, en el Festival de Cannes, en el Festival de Berlín. También en San Sebastián estuvo usted un año, me parece. Sí. Y en otros acontecimientos de tipo cinematográfico. Sí. Y en Hollywood. Sí, muchas cosas de cine. Ha viajado mucho por Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado, por América Central, por otros países. Se ha ocupado de la enseñanza de redacción periodística en la Escuela Superior de Periodismo. Ha sido subdirector del diario Los Andes. Y en este mismo año 67, un jurado compuesto por Gabriel García Márquez, Leopoldo Marechal y Augusto Roa Bastos le concede mención especial en el concurso de novela primera plana de Editorial Sudamericana. Es con la obra Los Suicidas, de la que hemos hablado antes brevemente. Sí. Por el momento, las novelas de Antonio Di Benedetto, y si me equivoco en algo usted me corrige, por favor, porque yo hablo de datos recogidos al azar y no directamente de sus labios, son 4. El Pentágono, en el año 55, que tenemos allí. Este libro. Ah, sí, Das Pentágono. Este libro, que es una novela en forma de cuentos, de modo que todos los cuentos son una unidad en sí mismos y, sin embargo, puestos uno tras otro, constituyen una novela. Este libro apareció más tarde reelaborado con el título de Annabella, novela en forma de cuentos. Es el mismo Pentágono, pero con algunas modificaciones. Modificaciones que, sin embargo, parece que han vuelto otra vez al origen, porque ya antes de salir el Pentágono algunas cosas habían sido corregidas. Sí, como este nombre. Sí, es el mismo Pentágono, y esta no es la misma Annabella, porque para que ella no se enojara. La desfiguraron un poquito, o la hicieron más linda. El Pentágono, Zama, aparecida en 1956, publicada en España por Planeta, que es quizá la novela más difundida y la más conocida de Antonio Di Benedetto, traducida, aquí tenemos la traducción al francés, está traducida también al alemán, está traducida creo al italiano, no sé si algún otro idioma, al polaco. Al polaco. Sí, y lleva en su país proceso en inglés. Y lleva en su país diversas ediciones, todas ellas con mucho éxito. Aparte de eso, esta obra ha sido objeto de toda clase de estudios por los escritores, los críticos, los especialistas, y algunos tan notables como Julio Cortázar, por ejemplo, han escrito cosas encomiásticas acerca de esta novela, de la que se dice que es una de las 4 o 5 mejores que ha producido la Argentina. Las novelas siguientes son El Silenciero, que tenemos aquí, y que es una novela que entronca un poco con otra de las constantes en la manera de ser de Antonio Di Benedetto, que es su absoluta repulsión al ruido. A todos los ruidos, porque aquí hay la mitad se refiere al ruido físico y la segunda mitad al ruido metafísico. Yo creo que esta es una de las obras que usted debe querer más. ¿Sabe qué me recuerda? Lo que estoy viendo, esa oreja no me había fijado nunca. No se verá muy bien, supongo, en la imagen de la pantalla. Sí, es una gran oreja. El que ilustró la tapa se le ocurrió poner ese pabellón en pero me recuerda a la fotografía que les entregué hace un momento de los Moai. Pienso que ahí hay alguna semejanza, no es la cuestión. Una fotografía que hemos visto en algún momento del programa de la isla de Pascua. Sí. El Silenciero. La novela número 4 que hemos citado también anteriormente es Los Suicidas, de modo que son esas 4. Aparecida Los Suicidas en el 69. Dicen los críticos que hay una temática europea en la primera y la tercera, El Pentágono y El Silenciero, en el sentido en que se utiliza la palabra europea para aludir, por ejemplo, a Cortázar, a Borges, a Bioy Casares, en contraposición a la obra de otros escritores que no hacen el estilo europeo, sino el estilo americano, como Miguel Ángel Asturias, como Jorge Amado, como tantos otros. El Pentágono... Ellos proceden de otra etnografía. Sí, claro. En mi país no se vive con la comunicación con la población indígena y cierto tipo de problemas que tienen esos otros países.
Asturias, por ejemplo, tiene el idioma viviente de los antiguos pobladores. En Argentina eso casi ha desaparecido. ¿Es para usted, Zama, su mejor obra? Voy a pensarlo y un día de esto voy a volver a contestar. Una obra que escribió usted muy deprisa, en 30 días de vacaciones. Sí, pero largamente gestada. Usted dijo que esa novela la tenía pensada, pero solamente sabía con seguridad cómo iba a terminar y que el resto aconteció de repente mientras lo que se me ocurrió fue un final. Entonces dije, a este final hay que ponerle el adelante. Claro. Entonces escribí todo el libro. Eso es Zama, que discurre en Asunción, en Paraguay. Un paisaje que no conocía y que sin embargo describe, según señalan también sus estudiosos, de una manera absolutamente perfecta, como usted mismo sabría y reencontraría cuando visita muchos años más tarde Asunción en 1970. Exacto. Y se reencuentra usted con el paisaje que había inventado para su protagonista, don Diego de Zama. De otros libros hablaremos también brevemente. Hay un libro de cuentos del año 57, Grot, que tuvo varios premios, el primer premio regional de la región andina y el premio Dacurcio. Dacurcio es un editor que ha tenido una cierta importancia en su vida. Declinación y Ángel, esa edición bilingüe que hemos presentado antes, del 58, El cariño de los tontos. Me hace usted el favor, es este libro, otro bello libro de cuentos, publicado en 1961, que tuvo los premios Carlos Alberto Leumann del Fondo Nacional de las Artes, de la Sociedad Argentina de Escritores y el Gran Premio Provincial de Narrativa. Y yo no sé si me falta alguno. Bueno, Cuentos Claros y El Juicio de Dios, que hemos presentado también en algún momento del programa. Lamentablemente ahora sí que estamos ya contra la pared del tiempo. Bueno, vamos a tratar de hacer una conclusión de todo esto. Podríamos decir, antes de terminar, que tiene diversas condecoraciones italianas y francesas, que uno de sus cuentos, El Juicio de Dios, fue elegido cuento del año por la revista Gentes de Buenos Aires en el 72, que el 73 fue becario de la Fundación Guggenheim, que el 75 ganó el concurso latinoamericano de cuentos policiales de la revista Siete Días, que fue elegido miembro de la Academia Argentina de Letras ese año, y que en además de invitado a las reuniones del Pen Club en Dinamarca y Suecia, está invitado por diversas instituciones europeas dictando cursos en universidades, fundamentalmente en Francia, y en gran parte, o en la mayor parte, sobre su especialización de la literatura fantástica. ¿Sigue usted siendo inmóvil en Mendoza? Parece que no. Parece que no. Inmóvil sí, pero no allá. ¿Qué cosas han cambiado en su vida últimamente? Hay determinaciones muy precisas. Y una de ellas es, ya que la literatura no me presta atención, prestarle yo mucha más atención que la que le dediqué antes. Es decir, dedicarme a leer más, porque eso es literatura para mí, la que hacen los otros. Y su encuentro con España no se ha producido todavía de una manera amplia. Creo que usted ha tenido encuentros amplia en cuanto a atmósfera, gentes, lo que sucede aquí, que es muy saludable, porque España fue la bella durmiente del bosque durante muchos años, ¿no? Y es delicioso asistir al despertar de una dama, de una damita joven y hermosa como es España. Y acá estoy entre esas sonrisas, ¿no? ¿Le gustaría a usted, entraría alguna vez en sus cálculos, quizá, más que ser inmóvil en Mendoza, ser inmóvil en España? Sí, como país necesario o adecuado para mí, puesto que mi instrumento de expresión es la palabra escrita, nada mejor que un lugar donde se hable mi idioma, o el de otro que yo uso, el de otros, en España. Ya es un placer escuchar hablar en español acá, aunque tantos hablen tan mal, ¿no? Como en todas partes. Como yo. No, por Dios, usted habla muy bien. Usted muy bien. Muy bien, muy bien. Usted habla el español argentino. Usted habla el español de Argentina y cuando quiere también el español que hablamos aquí. No, es casi imposible pronunciar ciertas consonantes. Pero... Muchas gracias a Antonio Di Benedetto por estar aquí con nosotros. Vamos a leer muy breves palabras de unas cosas que escribió un día.
Música para mí, la de Bach y la de Beethoven, y el cante jondo. Bailar no sé, nadar no sé, beber sí sé, auto no tengo, prefiero la noche, prefiero el silencio que llega ahora.